Hola queridos amigos, este es un adelanto de lo que verán. Ahora me recorrí la avenida Pedro León Torres, una de las magníficas avenidas de la ciudad. Me metí en diversos lugares, en el centro comercial Benrol, me metí en el Piripiri por dentro, lo van a ver por dentro, me metí en el Luna Park por dentro, está muy elegante el Luna Park, me metí en el centro comercial Obelisco. Muy bueno, me recorrí el centro comercial Obelisco, hasta van a ver la taquilla del banco, del cine Obelisco, el extinto cine Obelisco. Este video está muy bueno porque me recorrí una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad. Un largo recorrido, son casi 40 minutos de video que no te puedes perder, queridos amigos. Hasta en el Javier estuve pues por fuera, en varios centros comerciales que hay en la avenida. ¡Comenzamos! Esto es para YouTube. Argenis Videos 1. Ahí salen. Ahora Barquisimeto, empecé a hablar tarde porque estaba distraído. Empecé a grabar y me puse a ver los alrededores, pero bueno, aquí estamos narrando. Necesito narrar en vivo grabando porque me ahorra tiempo. La verdad que no tengo mucho tiempo de editar los videos, así que narrar en voz en off me lleva tiempo, así que prefiero grabar en vivo. Y bueno, es más espontáneo. Barquisimeto, estoy grabándoles la avenida Pedro León Torres, o como decimos aquí, Pedro León Torres. Aguará. Miren el cementerio viejo de Barquisimeto, como está eso lleno. Ahí hay muchas reliquias arquitectónicas, bueno, esculturales, es decir, esculturas, obras de arte, pero desde luego está bastante abandonado. No es fácil mantener tampoco este tipo de lugares. Aquí andamos por la Pedro León Torres. Pienso llegar, miren, el Gallito. Pienso llegar al Obelisco. Un día súper nublado. Súper nublado. Barquisimeto. Cuando pasemos los árboles les hago una vista aérea del cementerio. Aquí vamos. Hoy es sábado, por eso se ven muchos locales cerrados. Era una de las avenidas más bonitas de Barquisimeto. Una vista aérea del cementerio. Sí,
vuelvo a tener un espacio despejado, les doy otra vista. Sí, como les venía diciendo, esta era una de las avenidas más bonitas de Barquisimeto, todavía lo es. Barquisimeto, ciudad de hermosas vías. Claro, hoy en día no es como antes, pero bueno, la esperanza nunca se pierde, que resurjamos. ¿Qué mantequilla? Dice allá. ¿Eso será qué? ¿Qué mantequilla es por? Imagino que es un gimnasio. Ah, no, es una tienda. Una tienda de ropa deportiva. El Dorado Bistro. Por allá también se ve. Que descansen en paz todas esas almas de ahí del cementerio. Una tremenda tienda aquella, ¿eh? Mantequilla. Ojalá esto se llene de tiendas así, toda la Pedro León Torres, toda Barquisimeto. El cementerio viejo, como le decimos aquí. El Dorado Bistro. Ahí no, que se come rico ahí. Barquisimeto, miren cómo está el cielo encapotado. Amaneció lloviendo. Esa lluviecita tumbó un tabaco por la casa. Vamos a elevarnos un poco aquí. Cementerio viejo de Barquisimeto. No sé si tiene otro nombre, la verdad. Si lo averiguo, se lo pongo en letras, en comentarios. O comenten ustedes, deben saber algo de la historia del cementerio. Pedro León Torres. Estamos a febrero. Día sábado. Me acuerdo que ahí quedaba Telecentro cuando empezó a funcionar en Barquisimeto. La televisora, una de las televisoras de Barquisimeto. Seguimos por aquí, por la Pedro León. Ya nos acercamos. Creo que es la 48, si no me equivoco. Cauchos Lara, una cauchera. Por allá queda el hotel, ¿qué? No me acuerdo. Que allá queda uno, allá dice hotel. Creo que es la 48. Esta escuela no me acuerdo cómo se llama. Vamos a ver si la muestro. Más adelante creo que queda Las Buenas Nuevas. Epa. Por allá creo que queda un Centro de Educación Inicial Pedro León Torres. Es un kinder. Meto. Por allá quedaba, o queda, no sé si todavía, Las Buenas Nuevas. También hay una comandancia de la Policía Nacional. Aquí andamos por la Pedro León Torres. Esta bomba, no hay cola y hay gasolina. Parece que momentáneamente está resuelto el problema de la gasolina, porque no he visto cola.
Retomamos la Pedro León. Tomamos la Pedro León. Sábado, un sábado de febrero. Miren, con poquita cola aquí. Una palomita. El Benroll, Centro Comercial Benroll, del Banco Provincial. Esta agencia siempre está bien cuidadita, porque hasta la Lara la he visto un poco descuidada. Banco Provincial. Allá está el Centro Comercial Benroll, muy colorido, por cierto. Vamos a pasar por allá para ver cómo está. Me acuerdo de la Élite, Naguará, la Élite, tremenda discoteca. Se pasaba sabroso ahí. Mucho tráfico hoy. Centro Comercial Benroll. Más o menos allá un poco. Hasta donde me dejen los vigilantes. Banco de Venezuela todavía está aquí, Naguará. Miren, ahí hay una cuestión de muchachos. No, estos vigilantes no me van a dejar pasar, así que vamos a dar el vueltón. Vamos a dar el vueltón. Verga, está lleno. Vamos a dar la vuelta por aquí por la 19, salimos por la 50, a ver si por allá puedo mostrarle. Está lleno el Benroll. Es que hay una actividad, parece una cuestión de jóvenes. Yo le hice una cuña publicitaria a este centro comercial, está en Instagram. Estamos en la 19. Es como está el cielo. Espectacular, de nublado. Aquí vamos, rumbo a las 50. Vamos a ver si de aquí salto para la urbanización Brisas del Obelisco. Muchos amigos por ahí que me han pedido el video. A ver si nos podemos asomar un poquito en el Benroll. Mostrarles un poquito el Benroll. Está bello. No sé qué actividad hay por ahí. Una actividad de muchachos, pero ni idea de qué se trata. Ahora, ni idea de qué se trata. Hay un gimnasio arriba, debe ser que hay alguna competencia, qué sé yo. Está full el Benroll. Vamos a mostrarle, por allá era la Élite. ¿Se acuerdan? Todavía se ve la puertecita, Naguará, tremendas rumbas ahí, tremenda pista de baile. Tenía 2 barras, me acuerdo que tenía 2 barras. Muy elegante. La Élite. Y tenía unos
unos muebles para sentarse bien chévere, bien bonita. Esa discoteca de antes, de los 70 por ahí. Y bueno, sobrevivió bastante tiempo, pero cerraron. Hay tremendos supermercados, hipermercados. Dígale que se espera aquí. Nos fuimos. Aquí queda Fortunato Orellano, pero para allá no hay que grabar porque esos son menores y eso. Tener cuidado con esas cosas. Bueno, les mostré el Ben Roll. Me acuerdo también que tenía un amigo que tenía un gimnasio aquí. Bien chévere el gimnasio, no me acuerdo, eso hace mucho tiempo. Vamos a retomar la Pedro León Torres. Seguimos. Vamos a llegar a la calle Robert Pérez o 51. Mira, la gente aquí trabajando, pura belleza en Barquisimeto. Pura gente trabajando, esos kiosquitos. La cosa está muy dura, Naguará. Esa diferencia entre el Paralelo y el BCB, wow, nos tiene ahorcados. Pero bueno, como siempre digo, resiliencia, sin quejadera y echar para adelante. La calle Robert Pérez. Estamos llegando. No sé si vende ahí el Gimnasio Venezuela. Claro, ya no existe, ¿no? Pero allá queda el cartel todavía. Gimnasio Venezuela. Ese era tremendo gimnasio. Está una institución educativa. La calle Robert Pérez o 51. Y chévere, yo he visto juegos de básquet bien fino y allá jugué esos bolas alguna vez cuando estudiaba en Cecitec, me acuerdo. ¿Recuerdan de Cecitec? Esa era una academia de computación que estaba en la 26, calle 26, entre 18 y 19. Avenida Pedro León Torres, Retros, ahora todavía está Retros por allá. Y me eché una que otra rumba ahí. Pura música del ayer. Ya estaban jugando béisbol los chamos. Jugando béisbol los chamos. Vamos a ver si me dejan asomarme un poquito en el Piripiri. También es histórico ese lugar, venta de pollo, pero naguará de otro nivel. Pollo del bueno. Grabando la ciudad. Me dijo el Señor y yo le digo amén, amén. Igual bendiciones para usted. Epa, qué casa tan bonita, vale. Vamos a asomarnos un poquito sin invadir la privacidad, pero solamente para que la vean. Qué hermosa está. Y aquí de lejitos. Miren esa casa hermosa. Las casas barquisimetanas, hermosas. Ah, güey, este restaurante hasta los tequeteques. El que puede, puede. Mira, gente comiendo sabroso. Barquisimeto. Me parece que yo creo que son las 9 de la mañana y son las 2 de la tarde. Que sí es más que hora de almuerzo. Por eso me extrañó un poquito, pero no, si ya nos pasamos la hora de almuerzo más bien. A ver cómo está el Piripiri.
El dueño me ha dicho varias veces para hacerle publicidad, pero naguará, me queda lejos. Podríamos aprovechar. Yo me voy a meter y si me preguntan le digo, si no se acuerda, usted y yo hablamos una vez. Claro, hablamos por WhatsApp. El Piripiri, historia de Barquisimeto, naguará. ¿Se acuerdan? Seguro que se acuerdan. Que se comían sus pollos aquí o allá en aquella tasca. Esa tasca se comía increíble, te tomas tu cerveza. Yo vine y fui a comer con mi suegro, con mi cuñado. Nunca rumbié, no sé si se bailaba, no me acuerdo. Entré como 2 veces. El Piripiri, historia de Barquisimeto. Buena. Historia de Barquisimeto, el Piripiri, naguará. El Piripiri. Era una historia. Barquisimeto está vacío, no sé por qué, pero este sitio es histórico en Barquisimeto. El Piripiri. Dejen en los comentarios cómo ven la ciudad. Me extrañó ver poca gente en el Piripiri. Ese es el pollo espectacular. Claro, no sé si los hacen como antes. Miren esta casa de los 60, 70, qué sé yo. Esas líneas arquitectónicas de antes. Un Farmatodo por allá. ¿Sabes que esos Farmatodos son espectaculares, esas estructuras? Farmatodo. Está grandísimo este. Es como el de la Morán. Luna Park. Aquí también me invitó el dueño a que los visitara, pero es que no he podido, me queda lejos. Comida china de la buena en Barquisimeto. El Luna Park. Yo les he sacado su videíto en Instagram. Luna Park. A ver si me puedo asomar un poquito. Si me puedo asomar un poquito para que vean el restaurante. Luna Park. Buena. Un poquito de video para YouTube. Permiso. Para YouTube y para Instagram. Gracias. El Luna Park. Una guaracita elegante ese Luna Park. Espectacular. Lo han mantenido. Genial. Ahora vamos a ver para el centro comercial Obelisco. Ahí también va a ser difícil que me dejen entrar, pero con intentar no cuesta nada. Todavía hay mucho recelo de la gente con respecto a los que generan contenido de las ciudades. Bueno, pero poco a poco se ha ido superando eso. Y ahora la gente no está tan a la defensiva. Fíjense que entré en el Piripiri sin problema. En otros momentos no me hubiesen dejado. Hoy me dejaron porque saben que, bueno, uno coloca eso en las redes y eso es publicidad para ellos. Igual que en Luna Park me dejaron. Sin problema. Vamos a ver si podemos entrar aquí. En el centro comercial Obelisco, que también es mucha historia. Me acuerdo del cine donde vi la Laguna Azul con Brooke Shields. Se me cayó la cédula. Por aquí queda una discoteca que se llama El Rincón, para allá para atrás. Ya donde dice China Continental, bueno, por ahí hacia atrás quedaba El Rincón. Hasta donde recuerdo. Mercafur. Supermercado, un bodegón que abrieron aquí.
bien resuelto esos bodegones. Vamos a entrar. Aquí quedaba un CADA, si no me equivoco. Si no era CADA, era Central Madeirense, pero aquí quedaba un supermercado. Muchos locales disponibles. Aquí quedaba un CADA. Bueno, un CADA quedaba aquí, me acuerdo. Aquí quedaba, no me acuerdo, pero era una tienda de discos, algo así. No me acuerdo. Hay muchos locales disponibles. Lo han puesto bastante bonito, conservando sus características, pero pulidito, limpiecito. Aquí quedaba, creo que un ¿cómo se llama? Casa propia. Vamos a mostrarles las taquillas del cine, Naguará. El cine, aquí vi yo la Laguna Azul, vi varias, pero esa es la que me acuerdo. Buena. Este video es histórico, ¿eh? El cine Obelisco. Mire, todavía quedan vestigios por allá de la sala. Algo se ve. El cine Obelisco. Naguará. Creo que la salida era por allá, donde se dice se alquila, algo así era por debajo y uno salía. No sé si era allá, hace muchos años, disculpen no sé si era aquí, disculpen la falta de datos. Allá está el Canaima. Nos echamos una asomadita ahí a ver si de repente. Por aquí hay varios restaurantes, ¿no? Que han revivido un poco el centro comercial. Aquí está uno, de Garage 53. Por supuesto, 2 de la tarde sábado. Hay mucha gente. Elegante. Chévere. Por aquí está otro, pero no sé cómo se llama. Centro Comercial Obelisco, Naguará. Mire, muchos locales. Claro, hay que meterle más promoción, que vengan más inversores. No está fácil, pero hay que lucharla, como siempre digo. Se alquila, mire estos puestos. Y vamos por el Obelisco. Está otro echándole pichón. Los emprendedores. Bueno, asombrado de haber podido Movilnet. Allá quedaba un chino en aquel, no sé si todavía queda, en aquella Santa María Azul. Super nublado, el día está maravilloso. Para grabar no sé, porque se necesita luz para que salgan perfectos los videos, pero por lo menos para el calor y lo demás, espectacular. Naguará, está parada aquí. Por la Pedro León, China Continental, ahí quedaba, creo que era un Burger King, si no me equivoco. No sé, por allá queda el rincón, como les dije. Ya está el centro médico, el privado, el que le dicen el privado, la clínica, el centro comercial Canaima, centro médico quirúrgico, hospital privado, tremenda clínica ahí. SAS, aquí creo que quedaba una panadería. Acá arriba quedaba tremenda tasca, la tasca Canaima, tasca restaurante, esa también era buenísima. La tasca restaurante Canaima, más o menos un poquito en el Canaima. Aquí hay un hotel también. Voy a llegar hasta aquí porque para allá están los vigilantes, estos son más estrictos. Aquí queda también el Hotel Canaima, que todavía funciona.
El cine sí no, porque ahí también había un cine. Como están las motos aquí. Toro. Motos Toro. Aguará. Centro Comercial Canaima. Seguimos por la Pedro León. Bancaribe, Banco de Caribe. Eso hace muchos años. Unos tipos abrieron un túnel por debajo y se metieron por el Banco del Caribe y robaron un poco de plata. Hace muchísimos años. No recuerdo de dónde a dónde fue que abrieron el túnel. Banco del Caribe. Motor Racing. Ahora, aquí en la esquina me acuerdo que quedaba un Olympia Sport. Las tiendas esas de implementos deportivos quedaba aquí. No sé si todavía funciona Olympia Sport aquí. Para mucho tráfico hoy. Esto que es sábado y los sábados suele estar más tranquila el tráfico. No, como Olympia Sport, como que quedaba en esta esquina, mentira, creo que me equivoqué. Es en esta esquina que viene. Mucho tiempo que no pasaba por aquí. Barquisimeto del Alma. Dinastía Motors. Por allá, camionetota. Todavía está la propaganda, no sé si todavía funciona. Fíjate, Olimpia. Quisiera la broma. Olimpia Sport. No sé si era del caballero este del gimnasio de Pacheco, no estoy seguro. Pero yo sé que eso tiene siglos también. Miren la iglesia aquella hermosa del Colegio San Pedro. Si quieren ver el San Pedro, está en mi Instagram, le he hecho varios videos. Ahorita está cerrado, entonces no vale la pena llegarse hasta allá. La iglesia del Colegio San Pedro, uno de los más reconocidos de Barquisimeto. Llanero West, ahora ese bodegón el Llanero, pero del oeste, como dice, Llanero West. Como están esos premios ahí, no, eso es lo que yo necesito, unos 500.000. Mi esperanza, miren cómo está aquel Camaro allá, creo que es un Camaro, un super salvaje. Wow, está precioso, ¿no? Naranjado. El Llanero West. Mi esperanza es conseguirme un ticket de esos de lotería. Clínica Concepción. Conseguirme un ticket ese de lotería y que salga. Acertar el número, el premio. La máxima de la suerte. La UNEFA. Ahí estudian muchos chamos. Tuve la oportunidad de dar clase ahí en la UNEFA. Tenía un amigo, pues. En la UNEFA me lo propuso, pero yo estaba muy bien donde yo trabajaba. Historias de la vida. Barquisimeto. Renault. Financiamiento 48 meses. Ahora está volviendo el crédito. El crédito automotriz. Financiamiento 48 meses. Renault. Los carritos hermosos. Creo que con $2.000 ya.
mucho tiempo que no pasaba por aquí. Del Barquisimeto que deja allá adelante. Allá adelante. Ahí hice un curso de recepcionista de hotel en el INSE Turismo, allá en el Gran Hotel Barquisimeto, se ve por allá al fondo. Nissan, bueno, todo está desmantelado. Hubo alguna vez concesionario Nissan acá. La residencia de estos edificios, ni idea cómo se llama esto. Barquisimeto, aquí venden camiones. Me imagino que usados. Avenida Pedro León Torres. Más motos. Negocio pujante en Barquisimeto, la venta de motos. Miren cómo están ahí, Naguará. Por allá, y miren esta hilera. EK. La marca EK. Tremendo recorrido, toda la Pedro León Torres. Una bomba. Fíjense que no hay cola. Allá se ve la fachada del hotel. Este sí es el Gran Hotel Barquisimeto, el que les comenté ahorita. Muchas veces me bañé en esa piscina. E hice, como les dije, curso de recepcionista de hotel. Me acuerdo que era en el último piso, que quedaba una discoteca. Barquisimeto, miren, no hay cola. Buena piscina, no sé si todavía funciona. Unidad Educativa Nacional San Francisco Javier. Otro de los liceos espectaculares de Barquisimeto, inmensos. A ver si podemos ver algo de sus instalaciones. Ese motorizado, como dicen los maracuchos, afletado. El Javier. Guau, esas instalaciones son inmensas. Alguna vez jugué fútbol allá en el Javier. Y también recuerdo que presenté exámenes de la UNA. Se venía uno a presentar para acá. Este es el estacionamiento del edificio. Por allá atrás queda el Javier. Mira, algo se ve. Allá. Entonces entra por la urbanización Obelisco. Miren este paneo de Barquisimeto. Allá el Gran Hotel Barquisimeto, como les dije. Miren el cielo encapotado. Seguimos. Javier. Pero aquí también se entra para el Javier. Barquisimeto. Aquí quedaba, este centro comercial no me acuerdo cómo se llama, pero aquí quedaba un Locatel.
creo que cerró sus puertas. Venus, panadería y pastelería Venus. Ya andamos, Barquisimeto. Banco Nacional de Crédito. Como les dije, aquí quedaba un locatel. Ahorita ni idea. Hay otra rumba armada. Allá. Están ensayando los chamos. Una banda show, esa debe ser del San Pedro. No, está muy lejos el San Pedro, la verdad que ni idea. Vamos a ir para este centro comercial. Ya está el Obelisco. Ya casi terminamos. Vamos a asomarnos en este centro comercial. Mucho tráfico hoy. Hay que estar alerta. Que la gente anda volando. Clínica IDB. Centro comercial. Sotavento se llama. Sotavento. Pizza de verdad, no, eso están en todos lados. Aquí creo que queda Nova Grill, no me acuerdo. Yo sé que es un sitio para comer, rumbear. Me acuerdo de una señora que trabajaba en la mansión del Chivo. Creo que era ese, el que estaba en la carrera 17 entre 20 y 21. Bueno, esa señora está por aquí en el lugar que les comenté, no veo el nombre. Se los debo. Ya está, otra bomba PDB. Y hay cola. Voy a mostrarles aquí el restaurante, que no sé si es el mismo de hace años, que era histórico. Ahorita es centro hípico, el Yankee. Guará. Pero no estoy seguro si es el mismo restaurante de toda la vida, el centro hípico. Sé que es muy famoso el Yankee. O si estos son nuevos aquí. Ustedes me dirán en los comentarios. Sé que eso era tremendo restaurante de exquisiteces en Venezuela, en Barquisimeto. Está el Obelisco. Obelisco, ya vamos a llegar. Barquisimeto bello, una tremendo recorrido. Como 6 horas sin luz en la casa, que no sé qué se dañó por allá, y bueno, este aburrimiento dije, vamos a caminar y a grabar. Vamos a llegar. Barquisimeto hermoso. Con nuestros grandes problemas, pero bueno, ahí vamos. Aquí está el restaurante el Madeira, que antes era la hostería Obelisco. Para pollo sabroso, estos se han durado aquí, bueno, muchos años este pollo sabroso. Bueno, que valga la redundancia, esos pollos son exquisitos. El Madeira, antigua hostería. Me acuerdo que aquí en este autolavado quedaba también un sitio donde se comía unas parrillas exquisitas también. No salía del juego de béisbol y se venía para acá. Barquisimeto, vamos llegando ya.
Fíjense el obelisco esplendoroso. Copicón, por ahí me llamaron para una colaboración, una negociación para una colaboración. Bueno, ojalá salga. Necesitamos billete. Y a mis queridos seguidores también necesito cualquier donación. Estamos prestos a recibirlo. Porque en YouTube no se gana nada. Aquí también había creo que era una fuente de soda. Fuente de soda restaurante. En los años buenos, hace tiempo. No me acuerdo cómo se llamaba. El obelisco. Bueno, queridos amigos, gracias por haber visto el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir, y activen la campanita, que seguiremos trayendo hasta que Dios lo permita hermosos videos. Saludos.